Vamos ahora a hablar de ISIS. Roma se encuentra en la mirilla del Estado Islámico. Seguidores del grupo terrorista han publicado en las redes sociales pues, información al respecto y a imágenes como por ejemplo el Coliseo, ¿no? Anunciando que ese pudiese ser su próximo golpe. Wilfredo Amer Ruiz, de la Asociación Musulmana de Norteamérica, me acompaña para hablar de este tema preocupante, ¿no? Definitivamente lo es. ISIS, especialmente con la adquisición de los últimos territorios, se aleja mucho de aquella promesa y esperanza que hubo luego de que hace alrededor de 9 meses se anunció esta alianza que iba a detener el avance de ISIS, iba a aislar a ISIS, iba a marginar a ISIS, y en realidad lo que hemos visto a un movimiento terrorista que sigue tan vigente y quizás hasta más peligroso que antes, porque si sigue con esta presencia y este nivel o esta capacidad de hacer lo que hace y de comunicarse como se comunica, él lo hace aún más preocupante, porque no hemos visto que ni una coalición de potencias internacionales han podido detenerlo. Así que la amenaza, para aquellos que dudaron cuán real podía ser, están probando lo real que son. Claro, esta amenaza de Roma, Wilfredo, estamos hablando de una de las ciudades símbolos del cristianismo, y estamos hablando de qué real, cómo se ha expandido, lo difícil que es de detener. Están en Libia, el país africano más cerca de Europa, cada vez se acercan más. ¿Qué se puede hacer? Lo que pasa es que ISIS se ha transformado en no solo ser este movimiento terrorista operando en Siria e Irak, sino también en una marca, una especie de marca de terrorismo, ¿verdad? Una franquicia. Y en ese sentido presentan una amenaza real porque se comunican bien, las comunicaciones tienen una ola expansiva significativa, tienen tierra fértil donde aterrizan esas ideas, y en ese sentido sí pueden presentar una amenaza, no porque se vayan a desplegar efectivos de ISIS de Medio Oriente y lleguen a Roma, sino porque podrían avivar algunas fuerzas extremistas o radicales en cometer ataques terroristas. Y en eso radica en realidad la amenaza de ISIS. Ahora, Wilfredo, vimos lo que ocurrió en Francia, estamos hablando ahora de Italia, de países europeos, democráticos. Y lo que preocupa mucho en todo esto es ese balance en Occidente de las libertades individuales, las libertades civiles y el balance de la seguridad. ¿Cómo se puede crear ese balance en estos países donde tú y yo y nuestra independencia, nuestro individualismo es fundamental? Claro, yo creo que el balance radica en saber proteger aquellas libertades por las que la gente derramó sangre, por las que la gente dio su vida y ofrendó. Martin Luther King, que aquí se detiene este país para celebrarle, ofrendó su vida porque tú y yo tengamos derechos civiles y el Estado no sea intrusivo en nuestras comunicaciones, no sea intrusivo en nuestros derechos de religión. Y hay leyes además que sustentan eso. Claro, progresivamente, hasta que este país no hace mucho, hace menos de 100 años, estableció los derechos civiles, los legisló para protegerlos. Y en ese sentido, cuando hay gente que se para y se pronuncia bien fuerte contra la violación de los derechos civiles, es que hubo una historia de mucho dolor en este país para que especialmente las minorías étnicas y las minorías religiosas adquirieran los derechos civiles que tienen. Así que va a ser siempre un debate, pero es un debate saludable, el que se da en el país donde la gente dice, mira, estás cruzando demasiado por protegerme y estás violentando mis derechos civiles, y esto es algo que yo también atesoro mi seguridad, pero no estoy dispuesto a ceder mis derechos civiles sobre pretexto de que tú me vas a mantener seguro, porque eso se presta, obviamente, para el abuso, ¿verdad? Hablando de ISIS, hablando de esta barbarie, te pido que seas breve porque no me queda mucho tiempo. ISIS tomó la ciudad de Ramadi. Iraquí, y lo hicieron después, hicieron una celebración en la que se veían niños, literalmente niños armados celebrando. ¿Cómo se entiende? Volvemos de nuevo, ¿cómo se combate eso? Muy difícil, porque lo que también sucede es que el terreno está muy complejo. Vimos cómo es muy fácil, relativamente fácil el avance de ISIS en aquellas ciudades donde la mayoría son sunitas, y eso es lo que pasó aquí, ¿verdad? Porque el ejército, que en su mayoría en esas áreas lo componen los sunitas, lo que hace es echar a correr, y eso presenta un problema. Entonces, quienes pueden defender el territorio son las milicias iraquíes, que se deben y se sustentan en la inteligencia, en el financiamiento y en el sostenimiento militar de Irán,
y tenemos la disyuntiva de quienes están combatiendo a ISIS un poco más efectivamente son aquellos aliados iraníes. No queremos relacionarnos con Irán, hemos mantenido a Turquía al margen y esos son dos elementos muy importantes que hay que traer a la mesa para la solución de ISIS, a Irán y a Turquía, que si los dejamos desde las gradas, el problema de ISIS va a ser muy difícil de resolver. Muy difícil. Wilfredo Amé Ruiz, ahí lo tenían, que como saben, de la Asociación Musulmana de Norteamérica, de Estados Unidos. Gracias, Wilfredo, por haber estado aquí. Vamos a la pausa y regresamos ya con los segundos finales.